Hoy quiero compartirles acerca de lo que es la cruz. La cruz es para muchos un símbolo de vergüenza, de tropiezo, ¿no? De escándalo. Y tienen cierta razón. Las personas que eran causadas de sedición, los asesinos, los malhechores, los colgaban en la cruz. Y tenemos que sacar un poco la figura esa de nuestra cabeza, o volver en alguna pintura que queda tal vez por el arte, ¿no? De poner a los crucificados con un tipo, podríamos llamarlo así, de paño en sus partes menores, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor Jesús fue crucificado desnudo, no como el arte lo concibe, para hacerlo tal vez más bello y más delicado y para no tocar la susceptibilidad de la gente. Nuestro Señor fue frente a todos los que estaban ahí, con vituperio y desprecio, fue crucificado, el Señor y Salvador del mundo. Amén. Si tenemos eso en nuestra mente, y se han hecho esto con nuestro Señor, para mostrar un ejemplo que en el lugar de sufrimiento, para nosotros hoy es un lugar de gloria y poder. El lugar de crisis y de sufrimiento, la cruz, estauro es la cruz, patíbulum es otra parte de la cruz, y eslide se llamaba la parte donde ponían, o mejor dicho, apoyaban los pies los crucificados. No vamos a entrar en detalles si le clavaron el clavo acá, o esta parte porque era parte de la mano, pero sí les puedo decir que los romanos, desde la parte de los medos persas, siguiendo justamente por los fenicios, cuando estaba el Imperio Romano en el tiempo de Jesucristo, la tenían muy clara. Los clavos eran muy grandes y ellos eran unos, por decir así, unos profesionales para crucificar a las personas. Posiblemente ellos sabían en qué lugar posicionar el clavo para dejarlo clavado a nuestro Señor, sin hacer ningún daño de sus huesos, para que se cumpliera el Salmo. Ningún hueso de él fue quebrantado. Y esto hace alusión a la Pascua judía, cuando el cordero se comía, era sacrificado, se comía, no tenían que quebrar ningún hueso. Así fue en cumplimiento el cordero, que Juan dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y ayer vimos algunas cosas interesantes. ¿Qué pasó? Que el cordero que señaló Dios hace milagros, prodigios y maravillas, y yo sigo preso acá. Pero entendemos que la profecía tiene un cumplimiento, y este que vino como siervo sufriente vendrá como león. Él es Rey de Reyes. Amén. Entonces vamos a tomar un solo pasaje y de él vamos a hacer, tal vez no un bosquejo, pero vamos a tomar algunos puntos importantes. Voy a dar un contexto histórico de donde se ubicaba la iglesia de Corinto. Traje un pequeño mapa para graficar, ¿sí? Y hablar un poco del contexto, no solamente decir, bueno, este es el contexto geográfico, porque atrás hay un mapa, pero está muy pequeño. Lo que era la iglesia de Corinto, dónde se ubicaba, qué funciones, no solamente su ubicación, sino también su historia. Así que bueno, vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Un solo versículo y después nos explayamos. Entonces la cruz era un símbolo, representaba que, hermanos, vergüenza, desprecio, ¿ok? Para nosotros, hoy los cristianos, sabemos en qué resulta, es poder de Dios. Pero tomando el pasaje de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, y solamente ese versículo para apuntar, el apóstol Pablo va a decir a los Corintios, en la primera carta, pues no me propuse saber nada entre vosotros, ustedes, los Corintios, sino a Jesús el Cristo, y presten atención los que estuvieron ayer también, y a este crucificado, a este Dios lo hizo Señor y Salvador. Amén. Pero nosotros vamos a enfocarnos a quién el apóstol Pablo le está predicando, porque cuando una persona ha nacido de Dios puede entender la cruz, pero el apóstol Pablo tenía que ir por los lugares y llevar el evangelio a personas que tenían, obviamente, liturgias, el lugar religioso, filosofía, mitología en este sentido, obviamente. Creían en los sabios más
lo ponían casi a la altura de los dioses, ¿sí? O sea, imagínense con todo ese entorno donde las personas iban a escuchar solamente la sabiduría humana. Muchos dicen, tanto teólogos o pastores, pueden decir que el apóstol Pablo fracasó en Atenas, ¿no? Que el apóstol Pablo en Atenas predicó, hizo la exposición y todos lo escuchaban, en Hechos 17. Y cuando dijo, y a este Jesús y la resurrección de entre los muertos, dice, a este loco lo iremos más tarde. O sea que venía bien con el mensaje, y cuando mencionó la resurrección de entre los muertos, pareciera que no le escucharon más. Y muchos exponen aún en sus comentarios, lo cual no estoy de acuerdo, voy a decir por qué, que el apóstol Pablo fracasó. No, hermanos, el apóstol Pablo creía en la predicación del Evangelio. Y después, cuando ustedes lean conmigo, se van a dar cuenta que hubo fruto aún de personas en Atenas que conocieron a Cristo. Si el fracaso implica que vos y yo prediquemos el Evangelio para que 4 o 5 conozcan a nuestro Señor, entonces vale la pena porque hay fruto. Estoy refutando algo que muchos piensan. Acá no me habla de la resurrección. Entonces dice, bueno, el apóstol Pablo ahora en Corinto cambia el contenido y el estilo. No me propuse saber nada entre vosotros, les dice. Allá en Atenas como que fracasó, después tiene que ir a Corinto. Ahora yo voy a predicar un mensaje sencillo, a Cristo y Cristo crucificado. Les voy a decir algo, hermanos. No se puede predicar a Cristo sin la cruz. Y no se puede predicar el Evangelio sin la cruz, porque la cruz es central en el Evangelio, porque la cruz es poder de Dios para salvación. Entonces, si yo te predico a Cristo y solamente una persona que murió en una cruz, no resulta en nada si la cruz no es central dentro de la salvación. Si yo te digo que una persona murió en una cruz, vos me podés decir, muchas personas murieron, más de 920.000 personas han muerto en cruz en el siglo I. Y 1.200.000 salieron exiliados por todos lados. Se cuenta, dicen los historiadores, que no había lugar y terreno, no solamente espacio, para poner una cruz al lado del otro, ni hablar después de la destrucción del templo. Estoy hablando en ese detalle, ¿no? Tanto Flavio Josefo como varios más lo dejaron escrito, eso, lo pueden corroborar. O sea que la cruz no era algo lindo. Los ponían al vituperio y al desprecio frente al pueblo para demostrar que estos merecían ¿qué? La muerte. Ahora, ¿qué pasa? Para el judío, el morir en la cruz no era solamente un símbolo de muerte, sino de castigo y de maldición. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Sin salir de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. O sea que tenemos que tener el dedillo en un lado, para no salirnos del capítulo central y el versículo, mejor dicho. Deuteronomio 21, 23. ¿Lo encontraron? Sí. Cuando algún hombre, dice el 22, cuando un hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Para el pueblo de Israel, y sabían bien los judíos, que el que era colgado en un madero era un símbolo no solamente de muerte, por traición, sedición o asesino, sino de maldición de Dios. Y si una persona era colgada en un madero, no solamente Dios lo había hecho maldito, sino que ese día al atardecer, como en el horario sabemos entre el pueblo hebreo, en el ocaso se cuenta el día, a las 6 de la tarde empieza el día, no podía quedar para otro día. Por ejemplo, si fuese martes, miércoles, jueves, cualquier día, de las 6 de la tarde comienza el día para los judíos. Entonces el cuerpo del que era colgado no podía quedar cuando empieza el otro día. ¿Se entiende? Esto se cumple perfectamente con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que se apuraron rápido para antes que comience el día poder sepultarlo?
maldito que es colgado en un madero. Lo mismo dice en Esdras capítulo 6, versículo 11. O sea que no es solamente un símbolo de muerte, hermanos. Era un símbolo de vergüenza, todo el pueblo lo veía, pero sabían que era un castigo de Dios o maldición que había caído sobre él. ¿Qué les parece? No es para tomar tan en poco. Y muchos dicen, bueno, esta cruz significa, tengo una cruz acá y significa la muerte de Jesús. Sabemos que Jesús no está en una cruz. Sabemos que la cruz quedó vacía. Sabemos que el sepulcro quedó vacío. Pero en el trono hay alguien que está sentado y no está vacío. ¿Amén? Amén. Este Jesús, del que cual Pablo predica a los corintios, imagínense una ciudad donde es un centro aduanero, comercial, donde tiene los mares y domina sobre los mares la actividad tanto del oeste como del este. Pasan personas todo el tiempo, ¿sí? Era un lugar que se dice una ciudad cosmopolita. Cosmopolita es una palabra compuesta en el griego muy fácil. Cosmos es mundo. Politis es ciudadano. Ciudadano del mundo. O sea que cada ciudadano podía venir a Corinto y hacer de su lugar su patria. ¿Me entienden? Yo voy a aquel lugar, me siento cómodo porque anduve por todo lugar, países, conozco y me voy ahí y soy uno más. En muchos lugares hubo, como vemos a Juan en Apocalipsis que exhorta a la iglesia de Éfeso, ¿no? En capítulo 2, por su pecado y su vicio en relación a la diosa Diana. ¿Se acuerdan? Y le dice, habéis dejado el primer amor. No hay ninguna carta del apóstol Pablo que eleve el nivel espiritual de lo que es el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Éfeso. Sin embargo, los exhorta por la relación que había en cuanto a la idolatría o a los vicios paganos. En Corinto, sabemos quién estaba. Era Afrodita. Afrodita en cuanto al nombre en griego. Pero el nombre romano es la misma que Venus. Estaba Fenique de Atena. Fenique de Atena era otro dios. Entonces habían dos sectas entre Afrodita y Fenique ateniense, se le decía, a los cuales adoraban estos corintios. El apóstol Pablo tenía que bajar un mensaje de que un Dios solamente es verdadero, escuchen bien, y que este Dios había sido crucificado. ¿Ustedes me entienden? Ya dijimos que para el judío era locura, o mejor dicho, en realidad esto era necedad para o tropiezo para el judío, y locura obviamente para el filósofo, la sabiduría de los helenos, los griegos. ¿Cómo el Mesías, el Cristo, va a padecer y va a morir en cruz y él vive para siempre? Esto no puede ser. Y para un sabio y un filósofo, un estoico, un epicurio, esto no puede ser que un Dios muera en cruz. Nosotros somos los que ofrecemos sacrificio a los dioses. ¿Cómo me está diciendo que una divinidad va a morir en la cruz? Es interesante como el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, la cual nos llegó a visitar, él va a dar una cristología perfecta de que Dios, que Jesús es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación, no fue creado, Él es antes que todas las cosas, en Él subsisten y antes de Él no había nada, porque por Él y en Él fueron creadas. Amén. 1.17 de Colosenses lo pueden leer en su casa y van a ver que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. La expresión más grande de cristiano que tenemos es Colosenses 1.27. Cristo en vosotros, en ustedes, es la esperanza de gloria. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, si en Atenas no le fue tan bien, como dicen muchos, por qué en Corintio no se niega a hablar de vuelta de Cristo, pero Cristo crucificado? Es imposible que el apóstol Pablo en Atenas haya predicado la resurrección sin predicar a Cristo crucificado. Es una especulación. No lo dice la Biblia. Y no podemos decir que podemos predicar la resurrección si Cristo no murió. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende el punto? Entonces acá predica a Cristo crucificado y dice que viene con tanto temor y debilidad entre ustedes. ¿Por qué tenía miedo? E interpretan, no sé de dónde, que porque fue fracasado. No, hermanos, vino acá para no confiar en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque si el hombre
quiere ser salvo, no le ha alcanzado los medios en toda la historia, y lo pueden evidenciar, y Dios siempre ha incurrido con su poder y un milagro para libertarlos. Entonces, si el hombre quiere ser salvo hoy, no va a ser de otra manera a que alcance lo que Dios eligió para poder salvar al pecador, que fue la cruz. No hay manera, porque la obra de la cruz es el plan maestro de nuestro Dios. La obra de la cruz es la máxima expresión del amor de Dios sin palabras. Por eso cantamos el himno: oh, cuánto amaré esa cruz. No la cruz, la madera, sino el crucificado que muere en esa cruz, que dio su vida por vos y por mí. Geográficamente, la iglesia de Corinto contaba con 700.000 habitantes, más o menos, ¿no? El apóstol Pablo en realidad nace por el ministerio del Espíritu Santo. Esto es así. La iglesia nace por el ministerio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, con Silas y Timoteo. Si algún hermano quiere leerlo fuerte, está en Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 5. Primer viaje misionero, no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver segundo viaje misionero, donde el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Porque en Éfeso escribe a los corintios. ¿Se entiende? ¿En qué año? Bueno, acá uno de los mapas espectaculares que me han regalado los hermanos dice que del 49 al 51 se escribió la carta a los corintios. Pero en realidad datan entre el 55 y el 56. Nosotros no nos importa entre 5 o 6 años. Lo que sí nos interesa, que de Éfeso, donde da esa revelación tan grande de lo que es el cuerpo de Cristo, y Cristo la cabeza, y los miembros los unos de los otros, de ahí, de ese lugar, él va a escribir a los corintios. Y va a escribir a los corintios por distintos problemas, no solamente de doctrina, sino justamente de desorden y división. Había divisiones. Habían puesto a los hombres como objeto de seguir al hombre, en vez de confiar en quién. Habían apartado sus ojos del autor y consumador. Tenían todos los dones, pero en el sentido del cuerpo no eran como los efesios. Efesios tenía el nivel del cuerpo, la revelación que le da el apóstol Pablo se le da a Efesios. Los corintios tenían todo, pero eran inmaduros espiritualmente. La persona que no se le predica el evangelio y no va creciendo aún en lo que es el conocimiento pleno de la verdad, es una destrucción espiritual, hermanos. ¿Me entienden? Y también se podría decir un sinónimo de inanición. ¿Sabe lo que es inanición? Hay una debilidad física por falta de comida y alimento. Cuando ustedes no comen, tan débil como físicamente, ¿no? Cuando el cuerpo no come la palabra, ¿cómo está? Ahora pueden decir, bueno, pero el pastor no me da palabra. Bueno, le echan la culpa a él. Pero si el pastor está predicando la palabra y ustedes no rumean, no mastican, no trazan la palabra, no la aplican a su vida, la pueden oír pero no vivir. Entonces uno no crece y se puede morir no diciendo, bueno, a mí no me alimentan. No lo estamos aplicando en nuestras vidas. Pero en esta cuestión de los corintios era porque eran inmaduros y carnales, porque se peleaban de quién lo había bautizado. Por ejemplo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Entonces se peleaban por quién lo bautizaba y seguían. No, eviten las discusiones, eviten las divisiones. Primera de Corintios 1:10 lo marca bien el apóstol Pablo, si ustedes lo quieren pueden notar, y lo va a mostrar bien el foco cuál era el problema. Las divisiones eran porque ellos querían seguir al hombre, por el cual habían sido bautizados, y que ese era el líder máximo. No se daban cuenta que Cristo es el que pone las personas. De hecho, más adelante en Corintios 3, 1 Corintios va a decir que es Pablo y que Apolo. Uno siembra, otro riega, pero los dos son uno. Presten atención, los dos son uno, no dos. Y Dios se le queda el crecimiento. En todo ese contexto, Corintios se encuentra, acá tenemos Corinto, ven que esto es Grecia, ¿no? Corinto acá, se va a encontrar, lo voy a poner ahí, acá está Grecia, acá ya es la capital de Grecia, es una provincia, perdón, Atenas la capital, acá ya es una provincia importante, pero ¿qué pasa? El emperador puso acá ya
como una provincia más elevada que Atenas. Por su parte religiosa, cultural, ahí se hacían, podríamos decir, la parte de Corinto, lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos cada 4 años. No solamente uno dice en Atenas, no. En Corinto se hacían los Juegos Ístmicos, que se llama. Cada 4 años, de ahí se sostiene. En Corinto había una población más o menos de 700.000 personas. Quedaba a 64 kilómetros, a uno de 75 kilómetros de Atenas. Atenas está acá, Corinto está acá. Ustedes van a ver en el mapa que Corinto tiene los dos océanos, la parte de los mares, mejor dicho, hacia los costados. Entonces era un centro donde muchas personas venían. Comunicaba el occidente, que está de este lado, con el oriente. Pero también el norte con el sur. Entonces cuando de Roma, que en realidad Roma está de aquel lado, Aquila y Priscila, que plantaban tiendas, tienen que salir todos los judíos de ese lugar. ¿A dónde fueron y se encontraron? En Corinto, porque era un centro comercial. Y había posibilidades también para poder trabajar. Ahí se encuentran con Pablo. De ahí viene lo de Hechos 18 del 1 al 5. Es interesante que en Corinto, los primeros que llegaron a Corinto, y podríamos decir se radicaron ahí, eran los fenicios. Los fenicios hace tiempo. Corinto fue, podríamos decir, destruida en el 146 a.C. Presten atención, en el 46 se reconstruye de vuelta. ¿Cuántos años pasaron? Bien fácil, 100 años. O sea que después de 100 años el apóstol Pablo también puede visitar Corinto, ya refundada. Interesante, ¿no? El año es perfecto, 146, y en el 46 Pablo justo va a visitar Corinto. Según nos dice la palabra del Señor y creemos en ello, pasó 1 año y 6 meses en Corinto, para poder realmente organizar lo desordenado, corregir lo deficiente, poner los fundamentos sólidos. Ahí se peleaban porque yo tengo este don, el que más se peleaba era porque tenía el don de lengua. Y lo pusieron allá arriba de todo cuando era el último entre los dones. Pero no vamos a entrar en eso, lo que vamos a hablar de quién viene a predicar. El mensaje era bien simple. Yo no me propuse saber nada entre ustedes. Y ahí está el problema. ¿Por qué el apóstol Pablo no se propuso saber nada entre ustedes? Dicen, bueno, Pablo dejó la retórica, dejó la oratoria, el lenguaje y el estilo elevado, para hacer algo sencillo. No. El contenido del apóstol Pablo era justamente el testimonio de Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2, versículo 1. Cuando yo, hermano, fui a vosotros, a los corintios, no fui proclamándoos el misterio de Dios, algunos dicen testimonio de Dios, con palabras altisonantes de sabiduría. Y eso está diciendo lo contrario a lo que se encontraba en Atenas con los filósofos y de sabiduría, ¿sí? Sabiduría humana, confianza en el yo. Confianza en el yo, en el hombre. El apóstol Pablo decía que él iba a responder con la sabiduría que proviene de Dios. Esta sabiduría que al apóstol Pablo le había sido dada, ¿cómo? Ahí lo dice, proclamándoos el misterio de Dios, ¿sí? ¿Está bien? No con palabras que suenan más fuerte que los otros, sino el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio? ¿Qué es misterio? ¿Qué significa misterio? Algo que no se conoce. Algo que no se conoce, pero el misterio es algo que no se conoce y no se puede conocer nunca. Un misterio revelado. Un misterio que no fue todavía revelado. Es algo que todavía no se conoció, no se dio a conocer. Pero no quiere decir que nunca se puede conocer, sino que todavía no se ha dado a conocer. Por eso se corre el velo y Cristo Jesús le muestra de primera mano al apóstol Pablo los misterios de lo que es la iglesia. El misterio de lo que es el cuerpo. El misterio de lo que es que muchos no creen, el arrebatamiento. El apóstol Pablo va a escribir lo que Cristo Jesús le va a mostrar de primera mano. Es interesante notar que dice, vine a vosotros proclamando el misterio de Dios. Hay algunas de las versiones que traducen el testimonio de Dios. Entonces el contenido, él no lo cambió por palabras lisonjeras o de hueca sutileza para atraerlos del oído. El contenido es el misterio de Dios. ¿Cuál es el contenido que predicó a los corintios, hermanos? El misterio. Un misterio que no había sido revelado, pero que él se lo da a conocer. ¿Cuál es? Cristo crucificado. ¿Cómo? Esto es una locura a los judíos. Dijimos que para los judíos es una maldición como Cristo va a ser crucificado. Y para los gentiles, ¿cómo va? El Dios va a morir en una cruz. ¿Se entiende?
lo que es tropiezo y locura para vos y para mí, los cristianos, es poder de Dios y salvación. Por eso nos avergüenza de predicar el Evangelio. Porque habían un montón de divinidades. Entonces dirían, Pablo, entre todas las divinidades, nosotros no tenemos drama que pongas también ni añadas a Jesús. No, con la cruz no se tranza, con la cruz no se negocia. Porque la cruz justamente viene a juzgar el pecado y a manifestar la bondad de Dios una vez que es satisfecha la justicia de Dios. ¿Amén? Con la cruz no se puede transar. No negocia con el pecado. La cruz, hermanos, es la obra expiatoria porque ha transformado a través de la sangre un trono de juicio final en un trono de gracia para vos y para mí. La sangre derramada en la cruz ha transformado ese trono de juicio final de que merecíamos todos porque éramos culpables ante Dios en un trono de gracia. La cruz en cuanto a la redención, en cuanto al rescate, que ya hemos hablado también así desmechado, ¿no? El rescate justamente tiene que ver con que la obra de la cruz representa, o desde el punto de vista de la cruz, hacia el pecador, es el precio pagado para libertar al pecador. En la expiación, que es una doctrina importantísima, que lo estamos viendo, que decimos que es expiación, una palabra tan difícil, que tiene que cubrir, pero expiar, se cubría, pero nunca llegó la verdadera expiación, porque la expiación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la culpabilidad del pecador. No el precio como la redención, sino ahora de la culpabilidad del pecador. Él cubrió tus pecados, Él los pagó. Y en la propiciación, otra palabra tan difícil, representa, desde el punto de vista de la cruz, la satisfacción de Dios, que Dios recibió, para a través de eso resultar en la bondad y misericordia, porque la misericordia se manifiesta en el amor, en la gracia con descenso. Dios de tal manera amó al mundo que dio a Jesús. No quedó en un amor teórico, pasional y decir, se están perdiendo. No, el amor en acción. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces la predicación, ¿por qué no se avergonzaba? Porque estaba con temor y en debilidad. Porque creía que todos los que le iban a escuchar podía ser que también lo iban a rajar, lo iban a sacar de ese lugar. ¿Me entienden? Pero él no dudó de vuelta de predicar a Cristo, porque es poder de Dios. Y escuchen, sabiduría de Dios. No rehusó. Un momento dice, porque nunca rehusé, dice en Hecho, predicar todo el consejo de Dios. Y en los tesalonicenses tuvo 6 meses. Porque en Tesalónica no había sinagoga. 6 meses le enseñó todo el consejo de Dios. Y nosotros a veces estamos años para aprender algo de la doctrina del Señor. En 6 meses le enseñó todo a los tesalonicenses. La fe, la esperanza, la gloria del Señor, el arrebatamiento. Hermanos, me he propuesto predicar a Cristo y Cristo crucificado. ¿Vos querés hablarle a alguien del Señor? Predicá a Cristo crucificado. La cruz, para vos y para mí, tiene que tener el mismo valor de que cuando te convenció de que eras pecador, y esa cruz en la que Cristo murió te hace ver cuán falta tenías de Él. ¿Sí o no? Porque en la cruz primero vi la luz. Porque cuando me hiere el pecado, porque el pecado te mata y te condena, el pecado te ha apartado de Cristo, no solamente porque peques ahora, sino porque ya eras pecador, estabas muerto en pecado. Dios no solamente te priva de llegar a Él, sino es por Cristo. La única manera de llegar a través es de la cruz. La única manera de salvación es la cruz. Entonces, si por la obra, la sabiduría humana, la filosofía, ustedes quieren llegar a Dios, imposible. Quieren llegar a elevar su conocimiento, tampoco. Nadie puede perfeccionarse a través del nivel espiritual. Eso pasó en el mundo griego. Los griegos con su idioma evolucionaron o coparon toda la parada del mundo antiguo, pero no pudieron regenerar el mundo. El único que podía llevar al hombre cerca de Dios era Jesús. Y esto era el plan de Dios por los siglos. Es una locura y un tropiezo.
para los que no creen en Él. A este predica. Vamos a ver algunos detalles importantes. Vamos a leer el versículo del capítulo 1, versículo 10. Y fíjense que el problema era justamente las divisiones que había entre ellos. Las divisiones que había entre ellos. Versículo 10 de 1 Corintios dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se acuerdan cuando Romano dice 12:1 que este es el servicio racional? Nuestro servicio, que haya pues este sentir que hubo un Cristo Jesús en Filipenses. Este sentir que hubo un Cristo Jesús tiene que estar en nosotros, es una misma estructura mental, un mismo pensamiento, una misma cosa. Que no haya divisiones porque uno puede seguir a uno o a otro, que todos sigamos a Cristo como cabeza, que respetemos el orden que Dios da y las funciones, y los miembros los unos a los otros, como dice Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros, pero todos en el temor de Dios. ¿Qué les parece? Algunos de los corintios, o casi todos los que estaban acá, habían escuchado lo que el apóstol Pablo había enviado por carta. Seguramente la encíclica y la iglesia de Corinto eran varias, no solamente una. Y les dan consejo en la cena dominical. Cuando os reuní, hermano, no vengan como lo hacen los paganos, que pueda haber una adoración. Cuando os reuní hay alabanza, hay exhortación, hay enseñanza. Hágase todo para la gloria del Señor. ¿Por qué enfoca tanto eso? ¿Por qué pone al dueño y al amo de todas las cosas? Porque es a Él a quien servimos y de quien Él viene la recompensa. Todo lo que hacemos, nada cae en saco roto, el dicho popular, pero nada es en mano, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor tiene contenido, tiene consistencia. Amén. Hay premios, hay corona, hay galardón. Persigamos eso, lo que el Señor puso delante de nosotros. Obras para que andemos en ellas. Fíjate que si dice: Él preparó obras para que las hagamos, sonamos. Es para que andemos en Él. Pidamos cada día andar en su voluntad. El Señor nos pide obediencia a la cruz. La palabra de la cruz es un mensaje doctrinal. Fíjense el versículo 10 que hablamos recién. Decía que había divisiones, que no estaban pensando en la misma cosa, porque uno decía: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, versículo 12, y yo soy de Cristo. De vuelta a Cristo, Más adelante va a decir que porque no me envió Cristo a bautizar, ahí está el problema que había. Porque en el 14 está el foco: doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gallo. Dios no me mandó a bautizar en las aguas y que uno diga: yo soy de Pablo. Dios me mandó a predicar el Evangelio. Pablo creía en la predicación del Evangelio y que la gente no podía ser salva si no escuchaba la predicación del Evangelio. Miren y observen esto. Si una persona puede tener un sueño, una visión, lo que sea, por más que te diga lo que sea, no es salvo hasta que la predicación del Evangelio, como dice 2 Tesalonicenses, no llega. Tiene que haber un mensajero. Dios lo aparta, pero hay un mensajero, alguien que predica el Evangelio. Cuando Pablo tiene la visión del hombre macedonio en Hechos, dice: ve porque el pueblo, hay un pueblo grande ahí. Por eso yo le dije: hubo muchos frutos. Quédate ahí todavía, porque hay para hacer un montón. Y en Corinto pasó lo mismo. 1 año y 6 meses tuvo. Si Dios te dice que no te muevas ahí porque hay muchas personas, vos hacele caso. Yo también. ¿A Él? A Él tenemos que rendir cuenta. La palabra de la cruz es un mensaje doctrinal. La palabra de la cruz, escuchen, evidencia al asesino Satanás. Usted dice: ¿qué tiene que ver? Más vale que sí. Más vale que sí. En la tentación de Mateo 4, ¿qué le propone Satanás al Señor? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tirate del pináculo del templo. Lo hace desconfiar de la voluntad de su Padre, la confianza de Dios. Y la última, con esa quiere rematar. Todos los reinos te doy si postrado me adorares. Quiere la adoración. Es el delirio de Satanás. No estaba mintiendo, porque los reinos me fueron dados, dice en Lucas. Al Señor solamente. Y se usa proscuneo ahí. Adorarás sirviendo. Jesús no dice que nos dio, sino que a tu Señor adorarás sirviendo. Y Él es Señor y Dios. Vamos a leerlo, van a ver. Hechos, capítulo 3.
Versículo 36. Porque dicen, capaz que estoy diciendo algo que no es. A este Jesús, a este. Ayer pusimos el pronombre demostrativo de principio hasta el final. ¿Quién es este? ¿Quién es este crucificado para vos y para mí? Amén. Sepa pues, con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este que hace 50 días crucificaron, a quien vosotros crucificaste, y lo hace partícipe de esa organización, pensamiento, lo habían realmente, cuando estaba en la cruz a Jesús, que dijeron, si él confió en Dios, que lo libre Dios, ¿se acuerdan? Con lisonjera, con burlas, vituperado, habían participado, si no, no le diría a ustedes, a este que crucificaron, lo hace partícipe de ese pecado. Dios lo hizo, no ustedes lo rechazaron, pero Dios lo hizo, escuchen, Señor y Cristo. Este es el Cristo no puede morir, este es el Cristo, Dios lo hizo Señor y Cristo, ganó una posición, si se puede decir así, Jesús, que nunca antes obtuvo, en el sentido porque aprendió obediencia, y en obediencia venció al pecado y a la muerte, cuando ningún hombre lo había logrado. Ganó mayor posición, en el Señor de todo. Ella tenía gloria antes, pero ahora hay un nombre sobre todo nombre en los cielos, que es dado a los hombres, solamente en Cristo podemos ser salvos. Amén. A este predicaba el apóstol Pablo. ¿Lo vieron en el versículo? Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces cuando en Corinto habla, la ciudad de Corinto era una ciudad mixta, hermano. Estaba las provincias también que tenían un beneficio de lo que es el imperio romano, estaban los romanos, pero dentro de los gentiles también estaban los helenos, los griegos, y obviamente judíos. Les pregunto, si estaban los judíos y escuchaban el mensaje de la cruz, ¿cómo piensan que iban a reaccionar? Si acá le está diciendo el mismo Cristo. Está loco, ¿cómo Cristo va a morir en la cruz, va a padecer? Si eso es símbolo de vergüenza. Le venía a la mente que Deuteronomio 21-23, el que es colgado en un madero es una maldición de Dios. El gentil escuchaba, tenía un montón de dioses, un panteón de dioses. ¿Vos querés meter a tu Jesús también entre ellos? No hay drama, lo adoramos también. No. Este es Señor y Dios. A este Dios le hizo. Lo que hace el apóstol Pablo es decirle, ustedes Corinto, porque no le está predicando a los cristianos, hermano, está mostrando lo que estaba pasando en la situación. Entre medio de la predicación, la carta que escribe, para que escuchen, y los que estaban dentro del cuerpo, el apóstol Pablo no decía, vos sos convertido o vos no. Para los que estén ahí, cada uno se examine si estaba en la fe o no. ¿Saben lo que decía el apóstol Pablo con esta predicación? Yo quiero que solamente adoren. Él pretendía que adoren solamente a Jesús como el único Dios, porque sabía que los otros dioses eran falsos. El único Dios es Jesús. Y el gran problema que había, por ejemplo, en la iglesia de Colosa, Dios va a mostrar a Pablo, guiado por el Espíritu, lo más grande de la supremacía de Cristo, ¿no? La preeminencia de Cristo sobre la creación, ¿no? Sobre la iglesia, el cuerpo, ¿sí? ¿Y sabe qué? También sobre la reconciliación, porque en Colosenses 1:20 dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios, para unir el cielo y la tierra, hablo de la salvación, puso a su Hijo Jesús. ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. ¿Qué es la sangre? El precio pagado. Entonces, no puedo hablar de resurrección sin la cruz de Jesús. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a corroborar ese pasaje. Capítulo 17 de Hechos. Vamos a ver de dónde Pablo sale primero. Capítulo 17 de Hechos. Fíjense el versículo 3, qué interesante cómo el apóstol Pablo explicaba las escrituras. Versículo 3 del capítulo 17 dice, explicando y demostrando que Cristo debía padecer y resucitar de entre todos los muertos. Hermanos, es interesante. En Tesalónica exponía las escrituras, las predicaba y demostraba cómo Cristo, el Mesías para el judío, debía padecer, escuchen, ser muerto y resucitar. ¿Me entienden?
¿Le fue bien acá? Tal vez no tan bien. Pero miren los versículos que siguen. Dice, y decía, este Jesús que yo anuncio es el Cristo. Este Jesús que crucificaron es el Cristo. ¿Qué mensaje da Pedro en Hechos 2:36 que leímos hoy? Este es el Cristo, lo hizo Señor y Dios. Este es el Cristo. Esto es una locura. ¿Cómo me está diciendo que el Cristo va a padecer, va a dar su vida y tiene que resucitar? Si Cristo vive para siempre. O que el Cristo se va a sentar en el trono, estamos esperando al ungido. En todo caso. Pero que morir en una cruz, ¿me entienden, hermano, dónde yo voy? La cruz de vergüenza, de desprecio. Pero para Dios era el misterio que dio el apóstol Pablo para decir, esto que ustedes desprecian es sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios, en el sentido de los ojos humanos, es más fuerte que cualquier mérito y obra humana, o inteligencia, o lo intelectual, o la filosofía, la mitología, lo que sea de sus dioses. Y lo débil de Dios, en cuanto a los ojos humanos, es lo más fuerte que jamás ha existido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en la cruz hay como un magnetismo que atrae a los pecadores para poder ser salvos por medio de esta obra que Dios eligió. No hay chance de otra manera. No hay mérito humano. Por eso predico a Cristo crucificado. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 4. Y algunos de ellos fueron persuadidos. ¿Qué les parece, hermanos? No les fue mal. Fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas. Un gran número de griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres prominentes. En lo que muchos dicen fracaso, Pablo predica y ahí vemos que hubo conversiones. Si la predicación resulta en que 4, 5, 6 personas se conviertan, hermanos, ha sido una bendición. ¿Es así? Bien. Sacamos de duda ese versículo entonces, para no especular de decir que el apóstol Pablo fracasó. A los ojos humanos fracasó, a los ojos de Dios no. Porque a veces nos envía a Dios a predicarle a un lugar, en un lugar, y hay solamente una persona que Dios quería salvar. Dios no puede querer algo y no hacerlo. Entonces a vos te envía a un lugar y decís, ¿por qué no se convierten todos? Pero Dios te envió porque hay un pueblo, hay gente ahí, capaz hay más después. Capítulo 18 de Hechos dice, después de estas cosas, partiendo de Atenas, recién leímos Atenas. ¿Está bien? ¿Me siguen? Hermanos, capítulo 17 estaba en Atenas. Este Jesús de Trinidad dice que después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto. Dijimos que Atenas estaba a 65 kilómetros de Corinto. Corinto está al sur y al oeste lo que sería Atenas. Entonces había un recorrido bastante interesante. Partiendo de Atenas fue a Corinto y halló a cierto judío de nombre de ¿qué? Aquila, nativo del Ponto. Este era judío, hermanos, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos, lo que le expliqué hoy. Y se juntó con ellos. Y por ser del mismo oficio, ¿qué hacía oficio? Plantar tiendas. ¿No? ¿A dónde fue? De Atenas. Perdón, él no estaba en Atenas. Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. El que estaba en Roma era Priscila de Aquila. Claudio da la orden que salgan los judíos de ahí. ¿A dónde se encuentran? En la ciudad de Corinto. En Corinto, que hacía actividad comercial. Había lugar para el trabajo. Y ahí se encuentra con Sila y Pablo. Y por ser del mismo oficio se quedó y trabajaba con ellos porque eran tenderos de profesión. Y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y griegos. Uno puede decir, hermanos, Pablo predicó a Corinto no con palabras de sabiduría humana y cambió el contenido y el estilo. No, hermanos, miren lo que hacía. Persuadía a judío y a griego. Él no dejó nunca el argumento racional y su confianza en que Dios, en Cristo, es poder. Y que no hay otra sabiduría para salvación que la que Dios provee a través de Cristo Jesús. La sabiduría de los hombres es nada. La sabiduría de Dios escondida que estaba en misterio, le estoy mostrando que es este Cristo que ustedes crucificaron a los judíos. Y a los otros que tienen un montón de dioses no valen nada, son como nada. A los que tenían riqueza
tenían oro, tenían piedras preciosas, le dice, su fortaleza es la riqueza, ¿sí? Su fuerza es la sabiduría. Esto es nada, le muestra a Cristo crucificado. Toda la parte opulenta que tenían los corintios en la riqueza, la filosofía. Acuérdense, hermanos, que ellos tenían, la cultura había llegado y habían quedado, podríamos decir, los rasgos de los fenicios. El tejido, el teñir. En cultura era cosmopolita porque ya dijimos que eran personas que venían de todo el mundo. Había actividad comercial, adoraban a sus dioses. Y el apóstol Pablo, entre todo ese escenario, ¿qué tiene que decir? Me propuse predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Estos tropiezos para uno. Los judíos que piden señales, señales. ¿Cuántas señales dio Jesús? Montón. Y los griegos que buscan y piden sabiduría, pero no les será dada sino solamente la sabiduría de Dios, que estaba en misterio y está en Cristo. El que cree en Él tiene vida eterna. Presten atención, que interesante, que en el versículo 5 del capítulo 18 dice, cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Qué les parece? De Macedonia, ¿quién baja? Silas y Timoteo. De Roma sale expedido ¿quién? Aquila y Priscila. Pero Pablo ya estaba completamente dedicado a la palabra. Los persuadía para ver si alguno de ellos eran convencidos por lo que predicaba. La palabra de Dios trabaja en lo que nosotros a veces no vemos. La palabra de Dios trabaja en lo más profundo de lo que nosotros aún no conocemos en nuestro interior. La palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo y discierne todo el pensamiento, las intenciones del corazón. Y Dios conocía que en Corinto había un montón de gente que aún tenía que escuchar el Evangelio, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Saben qué hacían ellos cuando escucharon a Pablo? Se oponían y blasfemaban. Entonces, un judío principal de la sinagoga se convierte, pero no muchos más. Y Pablo dice, ¿saben qué? Listo, los dejo, me voy a los gentiles. Y es ahí cuando toma esa, cuando dice enfáticamente, presten atención. El versículo 6 dice, pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que, después de sacudir las vestiduras, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. ¿Lo dijo o no? Yo no rehusé de mencionarle, de decirle que el que crucificaron es el Cristo. Lo lamento, ya está. Ustedes lo rechazan. Saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. No dice que este era judío, ¿eh? También Crispo, el principal de la sinagoga, este sí era judío. ¿Se entiende, hermanos? Bien, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, que dice, hermanos, lean conmigo, al oír, creían y eran bautizados. Había muchos que creyeron en el poder de Dios, que es Cristo crucificado. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Que tenía un gran pueblo en esta ciudad. Así que se asentó allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué les enseñó? Seguramente todo el consejo de Dios, pero algo que nunca cambió en su predicación, la palabra de la cruz, porque es un mensaje doctrinal. ¿Me van entendiendo? La palabra de Dios es el testimonio, es el misterio escondido de los tiempos, que Dios quiso salvar a la humanidad. No porque el hombre pecó, sino que la salvación descansa en la soberana voluntad de nuestro Dios. Desde antes de los tiempos lo tenía preparado, como un cordero sin mancha.
más precioso que el oro y la plata, dice primera de Pedro 1:18 al 21. Sin defecto, donde no vio ningún hombre, ningún ángel podía redimir. Dios se hizo carne y tomó tu lugar y mi lugar. Por eso, Él es sabiduría de Dios. Nos ha sido hecho sabiduría de Dios. ¿Para qué? Corintios capítulo 1, versículo 30. Va a decir que todo es de Él. Todo es de Él. Pero de Él proviene lo que sos en Jesús, en Cristo. Hermano, lo que vos sos en Jesús, en Cristo, hermana, todo proviene de Él. ¿Qué proviene de Él? Miren lo que dice. Esto que no ha sido dado, sabiduría de Dios. Vos no podías entender esto, ni los reyes del mundo, porque si no, no lo hubiesen crucificado. Pero Dios, en Cristo, a vos te ha sido hecho. Vos no lo veías a Él, Él te lo mostró. La sabiduría de Dios en Cristo te ha sido a vos que, miren, justicia, santificación y redención. De principio a final, la obra es de Él. En griego, 1:30, va a decir ex autou, de Él. ¿De Él qué? La obra de Dios está en Cristo. Todo se desprende de Él. ¿Qué? Justificación, santificación y redención. De principio a final, la obra comienza en Dios y la culmina Dios. Amén. Si yo predico a Cristo crucificado, tengo la garantía de saber que Satanás fue expuesto y evidenciado como un asesino, porque lo quiso hacer esquivar de la cruz. Pero aún en la cruz, él pensó que fue una derrota de Dios. Él victorió sobre la cruz. Pero como dice Pablo, yo le tenía que decir a ustedes que Él iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar de los muertos. Por eso el contenido en 1 Corintios, capítulo 15, 17 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Está sin contenido. La fe descansa en la gracia. La fe es el instrumento del medio por el que Dios nos salva, que no ha sido dado. Pero la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia y la soberana voluntad de Dios. Ese es el orden. Dios te amó, Dios te predestinó, Dios fijó un horizonte, Dios te escogió. Excelatato jo theos, dice 1:27, ¿qué dice en su Biblia? A ver, Corintios. ¿Quién lo puede leer fuerte? ¿Qué dice? Fuerte. Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bien. Lo necio lo contrasta con qué? Bien, ¿qué más? Lo débil con. Y seguí uno más, el 28. Y lo vil, ¿con qué? Lo del mundo y lo tenido, con nada escogió Dios. Lo que no es para anular lo que es. Lo que no es. ¿Seguro? Lean bien. Lo que no es, ¿para qué? Anular lo que es. Para anular lo que es. Pero anterior dice que lo vil y lo menospreciado, lo que es nada. ¿Me entienden, hermano? Dios te escogió. Excelsato joteos. Es sacar entre muchos, sacarte a vos. Escoger. Dios te escogió. Lo necio para avergonzar ¿qué? Lo sabio. Lo débil para avergonzar ¿qué? A lo fuerte. Lo que no es para avergonzar lo que es. ¿En quién te escogió? En Cristo Jesús. Y ahora sí, hermanos, para terminar. La cruz de Cristo es donde tenemos la victoria. En la cruz, el Señor puede derramar su favor al hacerse justicia de Dios. Ponerse, ¿sí? Satisface la justicia de Dios, que es la ira de Dios que cae sobre Cristo Jesús, y puede derramar ahora sí el amor y la misericordia a los pecadores. Porque cuando Jesús se pone en el medio, paga por los culpables. Amén. Con su sangre perdona los pecados. Entonces la cruz también no solamente evidencia, sino que demuestra el amor de Dios a través de lo que Él escogió para salvarnos. ¿Sí?
Y ¿saben qué más? En la cruz se obtiene la victoria, anótenlo si quieren, sobre la muerte, y lo hemos cantado hoy, y el pecado. El que tiene a Cristo ya no muere jamás. Y el pecado no se enseñorea más de nosotros, según Romanos 6:14. Entonces, el pecador, si Yair está ahí, y el pecador tiene que ponerse delante de Dios, está acusado, pero delante de la justificación es declarado justo. Amén. El pecador, en cuanto al perdón, es deudor de Dios, pero cuando está en la cruz del Señor, es saldado su pecado. Justificación y perdón. En la adopción, el pecador delante de la cruz era un extraño, pero ahora mediante la cruz, ¿qué es? Es adoptado y es hecho hijo. En la reconciliación, Romanos 5:1, al hacer la paz mediante la cruz, y Colosenses 1:20, el pecador era enemigo de Dios, pero al ser satisfecha la paz, ahora es amigo de Dios. Y en la redención mediante la cruz, el hombre pecador era esclavo, no solamente de pecado, sino reo de la muerte eterna. Y ahora es liberto por el Señor. Por eso el apóstol Pablo va a terminar el versículo 31 de Corintios capítulo 1. El que gloríe, gloríese en el Señor. Amén. ¿En quién te glorías vos? ¿Quién es la preeminencia? ¿Quién es el creador de todas las cosas? A este ustedes mataron, a este crucificaron, a este Dios. Este es la sabiduría que está escondida. Esta es la manera en la que Dios obra. Este es el plan maestro. La cruz es por la que Dios eligió salvar al pecador. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Lo voy a leer. Pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Cristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por eso, tanto en Gálatas al final como al comienzo, 2:20 dice, y ahora yo estoy crucificado con Cristo, y lo que vivo ahora en la carne, hermanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Lo puede decir? El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que tiene que gloriarse en algo, gloríese en el Señor. Vos y yo éramos lo necio, ¿o no? Éramos lo débil, éramos lo que no es. Y Dios en Cristo nos ha dado valor. Nos ha dicho alguna vez, sos salvos por gracia. No tenés que hacer ningún mérito, ninguna peregrinación, ningún esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Porque yo puse a Cristo Jesús como redención, expiación y propiciación.